¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Pues ahí estaba la intro antigua. Entonces, voy a poner ya directamente presentación con el análisis de esta semana. 6 a tocar, aparte de la sección de gráficos. Lo primero, abriré con consultorio, es decir, abriré con la parte en la que muestro todo, digamos, toda la correspondencia que me habéis mandado desde el último reporte, desde la semana pasada hasta ahora, de artículos que habéis destacado, de preguntas que me habéis lanzado a resolver y de otra serie de puntos que habéis comentado. Saco, como siempre, esos comentarios, esos correos, os cito por el nombre de pila. Recordad que trato de proteger los datos de cada uno, no sé hasta qué punto cada uno quiere ser citado, en tal caso que me lo ponga en el correo mismo, pero siempre os cito por los nombres de pila, ¿vale? Para evitar esto. Entonces, veremos el consultorio, veremos los correos electrónicos que habéis mandado para ver exactamente qué temas son los que me habéis sugerido tocar esta semana. Tocaré, de hecho, 2-3 temas mínimos son los que habéis sugerido vosotros. El resto son de selección propia, de cosecha propia, que creo que os van a gustar. El primero es un artículo que encontré que ha publicado la revista Times, muy amiga de Donald Trump, y lo digo con ironía porque sabéis que tanto la revista Times, el Washington Post, este tipo de medios no son muy amigos de Trump. Bueno, pues resulta que la revista la revista Time ha publicado un artículo que más o menos viene a ser algo así como Trump tenía razón y había una conspiración, y entonces vas a decir, ¿cómo es posible que Trump esté hablando de esto? En realidad lo que he traído es el Sign of Times, que es un blog que también trae noticias muy picantes, que nos hace una crítica del artículo que hace el Times, porque el Times hace una revisión sobre si realmente había una especie de conspiración, al menos mediática y financiada, para tratar de desprestigiar a Donald Trump. Time, digamos que reconoce parcialmente que existía esa posibilidad, pero trata de blanquearla, trata de decir que tampoco era para tanto, ¿verdad? Entonces, digamos que el artículo que os he traído es una crítica sobre el artículo de Times donde hablaba de por qué sí se cree que pudo haber una serie de colusiones que llevaban a tratar de, por todos los medios había un interés claro, y cómo, por decirlo así, se sincronizaron las diferentes estrategias para tratar de destronar a Donald Trump. Así que eso me ha parecido muy interesante, que lo sacase a la revista Times, y te lo he traído para que lo puedas ver en detalle y lo podamos reflexionar aquí. Porque claro, ya ha pasado todo el tema y sabemos que muchas veces cuando esto lo pensábamos, los medios de comunicación lo han ignorado como, no, son teorías, etcétera, no tiene nada que ver con la realidad. En cambio, ahora vemos que medios como The Times, claro, ahora ya, a toro pasado, una vez que Trump ya ha salido de ahí, pues hacen un artículo hablando sobre este tema. 2. El invierno oscuro de Joe Biden. En este caso os he traído una sugerencia de artículo que me habéis mandado por correo electrónico en el que se habla a través de Cirujet de los datos de empleo de Estados Unidos. No, perdón, a través de Cirujet no. En este caso es un comentario de Fox News, de uno de los presentadores de Fox News, en el que nos habla realmente de básicamente lo han titulado algo así como Biden destruye los sueños americanos, porque nos va a hablar de que los cierres, los lockdowns, el cierre económico y las ayudas continuas que se van a prestar por el tema de la pandemia, pues básicamente garantizan una especie de subsidio constante a la clase trabajadora en Estados Unidos, a la clase media, y que además, adicionalmente a eso, pues va a lastrar a nivel de empleo, porque no se va a recuperar, y a nivel de deuda, la economía de Estados Unidos. Y las deudas ya sabéis que se saldan con impuestos. Así que, básicamente nos pone un panorama, un horizonte hacia dónde podrían ir los temas. Lo que he querido ha sido respaldar esos comentarios con datos macro, que ya sabéis que me gusta verificar lo que estamos viendo más allá de la opinión. Entonces lo que he traído son gráfico con los subsidios de desempleo, los subsidios de la pandemia en Estados Unidos, que presumimos que sí es cierto, los comentarios que se hacen sobre Joe Biden, empezarán a incrementarse esos subsidios pronto. Os he traído también el gráfico con la tasa de paro de Estados Unidos para que también de nuevo veamos si la tasa de paro empieza a aumentar o no los próximos meses. Observando esto, porque no os olvidéis que una de las promesas que dio Joe Biden era, para empezar, esto ya lo comentamos, su plan contra la pandemia, que no compartía, pero que tenía un plan contra ella. Cuando ha llegado al poder, uno de los primeros comentarios que ha hecho ha sido que hay que aceptar que no se puede hacer nada contra la pandemia.
Y esto ha sido ya criticado. Muchos dijeron, pero no tenía un plan y ahora que está ahí dice que no, que hay que aceptar que no se puede hacer nada. Eso, punto número 1. Pero lo siguiente eran los 100 días de mascarilla. Incluso os he traído un artículo del CDC que habla que el propio CDC, los centros epidemiológicos de Estados Unidos de salud, los que llevan el monitoreo de cifras en cuanto a COVID-19, le han dicho a Joe Biden que no hay motivo para seguir manteniendo los colegios cerrados y aún así se van a mantener cerrados. Es decir, digamos, la ciencia va a decir una cosa y Joe Biden va a hacer otra. Eso con el punto número 2, el invierno oscuro de Joe Biden. El punto número 3, inflación futura y bancos centrales. Cómo realmente, en el contexto de la pandemia, lo que se prevé, según este artículo que me habéis mandado y que es de uno de los blogs que seguimos y que más de una vez publico aquí, que es el Economist Prims, el prisma económico, nos habla de por qué va a haber un aumento de inflación. Sin embargo, he aprovechado que leí ese artículo y que no estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo el artículo, para que veáis que incluso comparto de los blogs que sigo, no estoy 100% de acuerdo con ellos en todo. Y en este caso vamos a dar un poquito de gotas sobre economía en ese artículo, mostrando pues algo que ya sabéis que trato siempre de daros una especie de extra información. No solamente es un comentario de lo que estamos viendo a nivel financiero, económico, geopolítico, sino que además aprendamos cosas. En este caso os voy a sacar uno de los índices de commodity más antiguos que existen a nivel global, el CRB, el Commodity Research Bureau Index, que lo que hace es medir realmente la variación de una cesta de precio de las principales materias primas que se comercializan a nivel global desde los años 50. Ese índice entre traders se ha utilizado, entre traders me refiero a traders globales, traders de fondos de inversión, etcétera. Se suele utilizar, es un clásico como indicador de inflación. Así que vamos a analizar lo que dice el artículo sobre la próxima inflación en Estados Unidos con este índice que nos muestra si realmente a nivel gráfico detectamos patrones alcistas o no. Buenísimo, ¿vale? Para aprender un poco. Y bueno, dicho sea de paso, si existiese inflación, nos afecta a todos y va a haber en Estados Unidos probablemente ya en el resto porque los modelos que estamos siguiendo son muy similares en cuanto a cómo gestionar esta crisis. Y si existe inflación en Estados Unidos significa que los precios van a subir. La pregunta del millón, lo hemos explicado muchas veces aquí, la inflación no es mala de por sí, la inflación suele, o puede mejor dicho, mostrar incluso efectos positivos en la economía, porque si hay inflación significa que hay un aumento de precios y ese aumento de precios puede ser motivado por problemas económicos o al revés, motivado por bonanza económica. Aumentan los precios cuando hay suficiente dinero disponible para pagar, es decir, cuando la demanda está aumentando sobre bienes y servicios y por lo tanto los precios pueden permitirse el lujo de subir, porque hay, digamos, por decirlo así, más gente demandando una silla en el cine que sillas disponibles en el cine y por eso la entrada se vuelve más cara. Caso contrario, aumenta la inflación sobre los bienes porque hay una contracción de la oferta y menos cines abiertos y los pocos que hay cobran más cara la entrada. En este caso es un caso negativo. Y la explicación más simplista que hacen los economistas de café, que realmente no entienden mucho la economía, es porque hay una política monetaria muy expansiva, hay inflación. Lo hemos explicado muchas veces aquí. No por el hecho de que estén imprimiendo billetes de Monopoly necesariamente generan inflación. De hecho, los últimos 10 años muestran que no es así. Desde el año 2008, 2009, 2010, política monetaria súper expansiva que no se ha traducido en inflación. Inflación ausente en Europa y ausente en Estados Unidos, que demuestra que las inyecciones de dinero Monopoly no han llegado a tu bolsillo como consumidor, ni han llegado a tus empresas, ni han llegado al consumo y por lo tanto se han quedado en el sector financiero inflando los activos financieros que cotizan en bolsa y ese es el problema central, estructural y sistémico de la economía actual, que hemos explicado muchas veces y que creo que no he dejado gap, no he dejado hueco alguno, laguna alguna, para que no se sepa interpretar esa crisis futura. Cuarto punto, la implementación del yuan digital. Es un artículo que sí me habéis mandado, que es de Zero Hedge y que nos habla de cómo el sistema SWIFT se alinea ahora sí con China para ayudarla en la implementación de ese yuan digital, que ya estaría testeado y que además China sería pionera en introducirlo. Súper interesante. Quinto punto, ciencia contra alarmismo e ignorancia, caramelo, es decir, es el asunto que a más de uno os enciende y os gusta, que es todo este tema de COVID-19, todo este tema de la pandemia, surge, evidentemente, con una serie de cambios sociológicos, económicos, políticos, pero aquí hemos hecho 9 puntos en los que vamos a enfrentar la ciencia contra el alarmismo y la ignorancia que impera a través de los medios de comunicación. Se habla o bien por desconocimiento o bien
adrede, digamos, intencionadamente se miente sobre temas concretos. Por eso vamos a respaldar 9 puntos concretos en los que la ciencia está diciendo que no es lo que están diciendo los medios de comunicación. O digámoslo así, la ciencia ha presentado ya números, ha presentado ya evidencias que no encajan con la narrativa que están constantemente instruyendo a través de los medios de comunicación. Eso creo que os va a gustar a muchos. Y último punto, también me lo habéis sugerido vosotros, las conclusiones de la conferencia de Davos, cómo la clase media va a cambiar su forma de vida. Algo que me he cansado de repetir, algo que viene muy vinculado con el cambio climático y que la pandemia lo único que hace es acelerar el proceso, ¿vale? Así que con eso arrancamos todo. Espero que estéis preparados y que le estemos dando caña al tema que viene. Esto es Brújula de Mercado, es el reporte semanal que hago en directo a través de Twitch, a través de Facebook Live y que luego subo a través de YouTube. Si no lo estás, te invito a que pinches ya y te suscribas porque digamos que cocino durante horas y durante toda la semana voy guardando información recolectada, información que también me pasáis vosotros, los seguidores del contenido que se va haciendo, para manteneros al día de todo. Y hay, insisto, hay cosas que gracias a gente que también está como yo buscando información, buscando reportes y que me manda, os traigo para acá, porque si no, yo no daría abasto para encontrar tanta cantidad de información como la que me mandáis. Incluso algo que no me había pasado antes. Antes, hace años, cuando hacía este reporte, que lleva por lo menos 4 años, 5 años circulando, al principio el reporte era muy sencillo. Yo trataba de buscar gráficos, analizar un poco de contenido e información macro de Europa y de Estados Unidos. A veces incluso había que echarle imaginación para decir qué tema podríamos destacar esta semana. Pero ahora el problema que tengo es el contrario. Me resulta forzoso, me resulta, digamos, difícil seleccionar qué contenido es el que voy a publicar de todo el que está disponible, porque ahora sí, semanalmente acabo accediendo a una lista entera de contenidos que son auténticas joyas, y que incluso algunos ni siquiera toco porque son demasiado extensos y demasiado duros para tocarlos, porque sé que si los toco, o bien lo bloquean, o bien lo censuran, o bien me va a generar más problemas que beneficios en cuanto a bombardeo de comentarios. Habéis visto, lo comenté en el directo de la semana pasada, pero incluso a veces me insultan por redes sociales con el contenido que publicamos. Y cada comentario que hacemos está correspondido con un estudio científico, con un artículo publicado por etcétera, etcétera. Es decir, buscamos fuentes, buscamos referencias a lo que estamos diciendo, pero muchos te llaman ignorante, te dicen que es una basura, que esta mierda, que tal, que cual, ya sabéis de qué hablo. Así que siempre va a existir ese tipo de oposición, ¿no? El odio al conocimiento, el que cuando les cuentes algo que no están preparados para entender o que no quieren escuchar, la respuesta que van a tener va a ser violencia, ¿no? Va a ser responderte con odio. De ¿para qué voy a escuchar lo que estás diciendo? Con pruebas, con números. Mejor creo lo que diga Ana Rosa en la televisión, ¿verdad? Ahora las sesiones semanales son abiertas en streaming en directo. Ya sabéis, Facebook Live, Twitch y D-Live, pero YouTube no lo estoy haciendo ahora mismo en streaming porque creo que sobrecarga la transmisión. Vamos a ver qué tal tira. Y al final del reporte te recuerdo, esto al fin y al cabo va como empezó en su origen, como nació esta idea de los reportes, que es con los gráficos. Es decir, que al final de este reporte vamos a sacar gráficos y vamos a comentar cuáles son nuestras perspectivas de negocio en cuanto a bolsa, a mercados financieros. Las acciones que he ido comentando durante las últimas semanas han sido a petición vuestra. Es decir, yo generalmente no analizo acciones, analizo mercado de materia prima, analizo índices bursátiles, la renta variable de Estados Unidos, la renta variable de Europa, la de España, analizo también la de Asia a veces, analizo divisas, la divisa de China, la divisa de Estados Unidos, la divisa de Europa, para ver realmente los flujos de dinero, hacia dónde va el dinero en el mundo. Analizo el oro, el petróleo, el Bitcoin como referencia también de riesgo. Pero no suelo analizar compañías, no tengo ningún problema en analizarlas. Cuando me la habéis pedido, investigamos un poco la compañía para saber de qué va la película y sacamos un gráfico y proyectamos precios. Porque esa es otra. Digamos que de lo que sí sabemos es de mirar gráficos porque llevo pues más de 10 años ya como broker, operador de bolsa y a nivel particular como trader también, o sea que mucho tiempo. Esto además se publica por podcast, así que si en algún momento nos sale súper largo el reporte que vamos haciendo, que sé que se hace largo porque me preguntáis, os contesto y yo me enrollo completamente con todo lo que me vais comentando. Recuerda que lo tenemos en podcast, así que te lo pones en el podcast a escucharlo y ya puedes estar haciendo cualquier otra cosa que te sirve para ir poniéndote al día de todo. Y una vez más, dejo el contacto para que me mandéis cualquier tipo de gráficos, sugerencias, consultas, comentarios a brújulademercados@mail.com. brújulademercados@mail.com. Y con eso
empiezo ya a entrar en qué me habéis mandado esta semana, consultorio para que comentemos realmente qué queréis que citemos esta semana y qué queréis que hablemos. Y bueno, el artículo sobre Davos, el que hemos puesto de póster al final, las conclusiones de la conferencia de Davos de 2021, me lo ha mandado Salva. Salvador me mandó ese artículo y me ha dicho, toma, creo que te puede resultar interesante si quieres lo publicas. Y sí, es de Libre Mercado, creo que es la web de donde está publicado y es bastante interesante. Teníamos también, este no lo comentó al detalle, pero este eran varios puntos que ha publicado una web sobre metales. Billion Bolt hace suficiente OTC en plata. Bueno, en este caso era sobre la plata y sobre el squid en plata. Os expliqué ya técnicamente lo que era un squid. Digamos, la premura que tienen los bajistas en comprar cuando se meten encerrados en una posición bajista en el mercado. Y en este caso, Bidut lo que explicaba, he hecho un comentario para citar el artículo que me mandabas. Básicamente digo, hay suficiente OTC en plata como para sostener a los bajistas sin que se asfixien. Esto es lo que yo he entendido de los dos puntos que tú me has resaltado que publica la web para entender el tema de por qué la plata no se puede ver atrapada como una acción al uso. El usuario, el seguidor, en este caso, el brujulero que me ha mandado esto, me decía que la página web lo que publican, por cierto, no cito tu nombre porque veo de remitente MM en el correo, no sé si eres Miquel, no me acuerdo ahora, pero básicamente decía, hay suficiente, mi conclusión, no se puede hacer lo mismo con el mercado de GameStop, por ejemplo, con la plata, decía la web, porque hay suficiente oferta, contratos de oferta y digamos liquidez en el mercado de la plata como para poder estrangularla, no se puede. Discrepo un poco, porque en realidad el problema del squid en plata no está en que no exista demanda u oferta suficiente, no exista trasiego ni liquidez en ese mercado, que es cierto, comparado con el mercado de acciones es muchísimo más grande el mercado de plata, entonces es más complicado encerrarles, atraparles, pillarles en un corto, porque siempre van a tener disponible más venta o más compra por otros lados, porque hay mercados OTC, over the counter. Los mercados OTC, para que los novatos que siguen este contenido sepan de qué va lo que estoy contando, es sencillamente como que el mercado de la plata se puede mover comercializándolo por alguien que tiene plata, o se puede comercializar por alguien que tiene un poquito de plata y mucho dinero en efectivo y lo que hace es emitir contratos. ¿Me seguís un poco la película? La plata es lo que hemos llamado siempre la plata y el oro de papel. Lo dije en su momento, creo que eran bueno, la otra vez lo comentamos también. Hay una onza de plata por cada 200 negociadas en el mercado. Existe una onza de plata en reservas por cada 200 que se comercian en el mercado real. Esto te da una idea de por dónde van los tiros y de qué está comentando este artículo, ¿vale? Pero, aún así, el problema no es que no exista suficiente disponibilidad de contratos en el mercado de la plata para cubrir compras o ventas. Ese nunca ha sido el problema porque lo fabrican de la nada. 200 onzas de plata negociadas por cada onza que existe en la realidad significa de toda la plata que circula, 199 onzas son de papel. No existen físicamente, ¿vale? Ese no es el problema. El problema es que aumenten los márgenes de garantía, que ya lo explicamos en reportes anteriores cuando os hablé del squid en plata y de GameStop, porque me lo pedisteis. En este caso, lo que os conté en ese momento fue, en el momento en que exijan que existan 50 onzas de plata por cada 200 negociadas, joden el negocio. Es ahí cuando se produce el squid en plata. Es ahí cuando se quedan pillados aquellos que están bajistas porque les hace falta aumentar las reservas de plata para poder mantener sus posiciones. Eso es lo que aumentaría la demanda de plata y lo que dispararía su precio. Y lo hemos explicado ya, ¿vale? Juan me mandaba una consulta. Decía, básicamente, Juan, lo que yo te he entendido era si era mejor operar a través de un banco o a través de un broker, ¿vale? Me has citado varios brokers que no voy a citar por no hacer publicidad de ninguno de ellos, pero me has dicho, trabajé con este broker en su día, tengo este otro broker y estoy pensando trabajar a largo plazo la inversión en acciones con un banco. La respuesta te la he mandado por aquí, pero aprovecho porque quizá otros de los que seguís este contenido tenéis la misma consulta. Oye, ¿qué diferencia hay entre negociar mis inversiones con un broker o con un banco? ¿No son lo mismo? Pues no, los bancos tienen función de brokeraje, tienen mesa de brokeraje, tienen mesas de broker. Los bancos tienen su propio broker con el que tú puedes operar. Pero generalmente es cierto que cuando escogéis un broker que es exclusivamente broker y no banco, suelen ser entidades financieras que también están reguladas, acordaos lo que os digo siempre, cogerlas dentro de Europa, que están reguladas, que cumplen con todos los requisitos de seguridad que exige la autoridad financiera, la misma que supervisa a los bancos, supervisa a los brokers. Pues esa autoridad financiera se quedó pillada, me han dicho. Vale, confirmad si me seguís escuchando. Hola, hola. ¿Se oye? Ahora.
Vale, ya está, ¿no? Vale, ¿en qué parte se os ha cortado la transmisión? Sí, estoy escuchando la MetaTrader, o sea que está claro que está... Ahora bien, ¿no? Vale, no sé en qué parte se había quedado pillado, pero básicamente y traduciendo la consulta de Juan, si voy a operar... se conectó la MT4. Si voy a operar, básicamente prefiero utilizar un broker que es broker porque a nivel de costes va a ser menor, a nivel de eficacia en cuanto a ejecución va a ser mucho mejor. Y a nivel de... Sí, cojo un broker, menos coste operativo, mayor eficacia a la hora de operar, mayor agilidad, mayor tecnología, voy a poder ver las posiciones que tengo. Y cuando opero con un banco, generalmente se trae una aplicación web del banco, no actualiza igual de rápido porque no está preparada ni para sistemas algorítmicos, ni automáticos, ni nada parecido. Los brokers sí lo están. La tecnología que utiliza un broker es una licencia, por ejemplo, de MetaQuotes, para que le dé acceso a mercado a sus clientes. Un banco ni de coña tiene tecnología MetaQuotes. Generalmente las plataformas de los bancos son una aplicación web conectada a una API que actualiza el precio de algún sitio. ¿Me seguís? O de la bolsa mismo. Entonces no tiene nada que ver. El tema está en que yo pienso que lo único positivo, digamos, en el versus broker contra banco, preferimos siempre trabajar con un broker en cuanto a costes y en cuanto a efectividad frente a un banco. Pero en la única parte en la que el banco puede ganar al broker es en la cuestión de seguridad en caso de quiebras o insolvencias. Los brokers, en concreto el que me comentabas tú, Juan, que no me parece mal broker, lo conozco y tiene, por decirlo así, un fondo de garantía a los depositarios, a los inversores, a los clientes, de 20.000 euros por cliente en caso de quiebra. Mientras que los bancos, si no me equivoco, por la propia regulación europea les exigen 100.000 euros de fondo de garantía en caso de quiebras o insolvencias. Así que evidentemente un banco te cubre más. ¿Lo compensa? Yo creo que no. Yo si quiero operar en bolsa acciones, prefiero incluso, aunque sean acciones, ejecutarlas con un broker de verdad, especializado en acciones y no con un banco cualquiera, no lo sé. Y luego, asegúrate lo único que estás operando acciones y no CFDs sobre acciones, si lo que quieres son acciones, ¿vale? Bien, entonces, confirmadme por favor, ¿se me escucha bien? Porque alguno todavía dice, por ahí no veo ni oigo, pero el resto me ha dicho que sí, que se ha recuperado el audio y el vídeo. Gracias, Carlos, gracias, Juan. Vale, Miquel me ha pedido el gráfico del oro, lo hemos traído también. Ederson me ha mandado el del yuan digital, el artículo de Zero Hedge. Ederson, lo he traído también, lo vamos a comentar. He sacado las partes más jugosas del artículo para compartirlas con vosotros, pero es súper extenso, lo podéis ver luego entero y leerlo por vuestra cuenta. Yo he sacado lo que me parecía más jugoso, introductorio, y luego se vuelve mucho más técnico. Cristóbal me hacía una consulta. Dice, estoy pillado en el West Texas Index, en el petróleo americano. ¿Qué hacemos? Vamos a esperar a la sección de gráficos para resolver la duda de Cristóbal, de sacar el gráfico del crudo y ver exactamente si lo vemos bajista o si lo vemos alcista. Ya sabéis que todas las semanas os actualizo el gráfico del crudo, pero cojo el Brent, el barril de Oriente Medio, que es el barril británico, pero sigue estando cotizado en dólares. El que está operando Cristóbal es el americano, así que vamos a sacar el americano y vamos a ver un poco por dónde va. ¿Qué más? Kevin, inflación en Estados Unidos. Es el artículo de Economic Prints que me han mandado, Kevin. Lo he traído también, lo comentaremos. Y Brujanamari me hace una consulta. Venta de acciones de directivos, ¿cómo lo hacen? Me ha mandado incluso el enlace de una web donde se puede ver aparentemente un registro de las ventas que hacen los directivos de cada compañía, etcétera. Pero no me resulta intrigante el tema. Siento romper la burbuja quizá de misterio que podías tener sobre este tema, de cómo investigar las ventas que hacen los propios CEOs sobre las compañías, sirve para tener la idea de hacia dónde va a ir la compañía. No funciona así en realidad. ¿Por qué? Porque si los insider... para empezar, el insider trading está prohibido. Tú no puedes negociar, cuando formas parte de una entidad, no puedes negociar en bolsa abiertamente. Tienes que buscarte un mariachi para negociar en bolsa, porque tú no puedes hacerlo abiertamente. Y aun si hay un mariachi, digamos que los reguladores miran todo. En el momento en que tú pasas a formar parte de un fondo de inversión, una entidad financiera, todas tus transacciones tienen que estar monitoreadas. Tienes que publicar abiertamente en qué vas a invertir, tiene que preautorizarte la firma a invertir en ello, tiene que haber un registro que se pueda ver por parte
del regulador financiero o de la autoridad financiera. En Estados Unidos imagino que será la SEC, en Reino Unido la FCA, en España la CNMV, pero tú no puedes estar invirtiendo, si tú formas parte de una firma financiera o de una compañía, no puedes estar invirtiendo en el capital de la compañía o vendiéndolo con ningún motivo lucrativo, porque si te pillan te van a mandar a la cárcel, porque tú tienes información privilegiada que no puedes utilizar para ganar dinero en ello. Cuando un CEO vende acciones de la compañía es algo que no incorpora ningún misterio, porque probablemente las ha recibido por un paquete que le han regalado a la propia compañía por un bonus. Te dan no sé cuántas acciones de la compañía como bonus. ¿Las quieres vender? Elección tuya y las vendes, pero no tradeas con ellas, no tienes información privilegiada, que es simbólico. Dice mucho el que un CEO de una compañía como la de Pfizer venda sus acciones. Sí, dice mucho y es noticia, pero no es un secreto. No te engañes, no es ningún secreto. Que el CEO las esté vendiendo, no las vende porque él sepa algo que... En el momento en que utilice alguna información privada para tratar de hacer dinero en bolsa, es ilegal. Si le pillan, le meten en la cárcel. Y claro, a un CEO le van a mirar. Sería un empleado por ahí raro, el cuñado de un empleado, el amigo del colegio de un tipo que trabajaba en un fondo de inversión e invirtió. Como pillen que la información con la que tiene algún vínculo entre él y el fondo, pues sí, va también a la cárcel. Información privilegiada, pero no el que el CEO esté operando con ello, ¿vale? Y me decía Carlos, todo eso muy bien, pero se puede hacer desde cualquier jurisdicción opaca, incluso desde el propio Delaware en Estados Unidos. Muy buen punto, Carlos, sí, que probablemente se pueda hacer a través de eso. La cuestión está en que el CEO tiene que estar súper fichado y como vean algún movimiento raro de capital, aunque esté fuera, no van a poder demostrarlo si está en una zona offshore, por ejemplo, donde no puedan acceder a ello. Es cierto, pero si por alguna razón ven que ha transmitido $200.000 a un offshore, a una entidad offshore que está operando y por alguna razón se investigase o pidiese una orden que desclasifique qué capital tiene ahí, a nombre de quién, etcétera, siempre va a haber filtraciones de información y siempre va a haber la sospecha. Por eso somos traders, los operadores de bolsa, ¿qué hacen? No confían. A ver, un dicho clásico para los operadores de bolsa: el único indicador fiable es el precio. O también otro dicho que es prácticamente idéntico: el mercado lo descuenta todo. Si el mercado lo descuenta todo, cualquier información filtrada va a acabar en el mercado. Cualquiera que tenga una información privilegiada la va a utilizar en el mercado para ganar dinero. Ahí podremos detectar movimientos sospechosos como siempre los ha habido. ¿Quién sabe qué provocó el movimiento alcista en GameStop? No, fueron los usuarios de Reddit, ya. Pero ¿quién lanzó la primera piedra? ¿Quién inició esa estampida? Este tipo de cosas son difíciles de demostrar. Y dice Carlos, ¿el secreto bancario sigue existiendo? Sí, claro que sigue existiendo. Pero de repente, dentro de 2 años, un paraíso fiscal o una zona offshore decide que ya no cumple el secreto bancario, como el tratado del AEOI, en el que incluyen los siguientes años a sitios como... ¿cómo se llama? Islas Caimán están incluidas en el AEOI, Luxemburgo está incluido en el AEOI. Es decir, lo que consideramos offshores con secreto bancario, muchos de ellos están integrados en el acuerdo AEOI. Otra cosa es que luego quieran o no, o vayan a revelar la información y cómo lo hagan, ¿vale? Más cosas. Javier Enrique me mandaba Fox News, donde veíamos esa interpretación que hacía el periodista de Fox News. Le ha metido un repaso a Biden increíble y pone: Biden ha destruido los sueños de Estados Unidos, básicamente. Era el título. Os he traído parte del pantallazo del vídeo, etcétera. Podríamos incluso poner el vídeo. Lo único que me da miedo es que la transmisión se ralentice, ¿vale? Y Francisco me pedía consulta del Ethereum y el Ripple, analizar en euro o en dólares. Buena pregunta. Esto era una consulta no solamente sobre el gráfico del Ethereum o el Ripple, que es el que he traído. Falta el Ripple, vamos a mirar luego. Pero la cuestión está no solamente en eso, sino en... ¿Lo analizo en euros o lo analizo en dólares? Me preguntabas, porque operas en euros. Me decías, opero en euros. ¿Debería estar analizando el Bitcoin euro, el Ethereum euro, el Ripple euro? No tienes por qué. Para mí lo más bonito es analizar el Bitcoin dólar, el Ethereum dólar, porque es donde se mueve más dinero. Y como es donde se mueve más dinero, me parece que es donde estoy hablando en el lenguaje referencial del mercado. Si cotiza la mayor parte en dólares, hablo en dólares. Si tú inviertes en euros, depende. Digamos que aquí la clave está en cómo trate la firma financiera con la que tú inviertes en euros este asunto. Hay firmas financieras que cuando inviertes en euros hacen algún tipo de truco para cobrarte, por decirlo así, un swap entre las dos monedas constantemente, lo cual es una sangría. Y yo lo he padecido. Yo tengo cuentas de inversión como trader, tengo cuentas en multitud de entidades financieras con las que voy testeando,
pues cómo son, porque al fin y al cabo es tu competencia como broker. Entonces muchas veces me he abierto cuentas en otras firmas solamente para ver sus pros, sus contras y qué tienen. Bien, en estos casos me he encontrado que hay firmas que cuando tú inviertes en un activo, aunque esté en dólares y yo invierto en euros, por ejemplo, o en mi caso en libras, yo invierto en libras y lo que hago es acceder a tantos dólares en ese momento que me dan el activo que quiero. Si el Bitcoin está, pongamos por caso, 45.000 dólares por Bitcoin y meto 45.000 dólares, son no sé cuántas mil libras ahora y punto. Y es con lo que he entrado. Cuando quiera sacarlo tendré que vender el Bitcoin, el equivalente a dólares, ese día, a ese cambio, me lo pasan a libras. Es decir, no tratan de cargarme adicionalmente ninguna tasa de interés sobre ese cambio de moneda. Pero hay entidades que sí lo hacen. Hay entidades que lo que te dicen es que van a darte la posición. Con tus euros entras en Bitcoin en dólar y van a hacer una especie de rollover cada 3 días. Te van a decir, bueno, la tasa de interés entre el cambio euro contra dólar es del 0, no sé cuánto por ciento que te cobramos en tanto y vas viendo que te va goteando por ahí todo el rato dinero. No mucho, pero te va goteando constantemente y al cabo de un año pues una cifra importante. Por eso uno de los indicadores que sacamos cuando trabajaba gráficos con vosotros en los cursos era el indicador de swap, que lo que hacía era cogerme los swaps en términos de pips y me los traducía a tasa porcentual anualizada. Así que podía ver exactamente en valores anuales cuánto me estaba cobrando la entidad, ¿vale? Bueno, arranco y empiezo a hablar ya del